Feliz sábado para cada uno de ustedes. Me da mucho gusto saludarles. Reciban de mi parte un caluroso abrazo hasta donde ustedes se encuentren. Es fácil desviarse, perderse en los laberintos de pertenencias, perder la perspectiva de quién eres. ¿Cómo encontrar el camino correcto a seguir? Para descubrir por qué Dios te hizo. Identidad, descubriendo quién y por qué eres. Una bendición es estar de nuevo aquí en nuestro programa donde constantemente nos reunimos para estudiar la palabra del Señor. Efectivamente, el tema de hoy es de suma importancia porque hablaremos de el bautismo en agua siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús. En realidad, el tema del bautismo es muy claro, muy abarcante y también necesario en el plan de salvación en la iglesia cristiana. Por eso vamos a dividir nuestra reunión en 3 partes. La primera, hablaremos de la importancia del bautismo en agua según la Biblia. En la segunda reunión hablaremos del significado del bautismo, qué realmente significa el acto de ser sumergido en agua. Y por último ¿habla la Biblia de algunos pasos que hay que dar o requisitos, como algunos llaman, para poder ser bautizado o bautizada? Bueno, hablaremos de eso y damos gracias al Señor porque para cada una de estas secciones hay base bíblica para decirnos qué es, por qué es importante y cómo debe llevarse a cabo la celebración del bautismo. Bienvenidos entonces, vamos a estudiar la primera parte que es cuán importante es el bautismo de una persona para su salvación. ¿Escuchamos bien? Sí, cuán importante es el bautismo en agua de una persona para su salvación. En primer lugar, el bautismo es importante porque fue realizado por el propio Jesús. Y ya de entrada vamos a decir que no hay otro ejemplo más contundente que el ejemplo de Cristo Jesús y yendo a solicitar el bautismo y él mismo se dejó ser bautizado. Pero leamos la Biblia. San Mateo capítulo 3 versículos 17 dice así: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
tres elementos claves del bautismo de Jesús. 1. Jesús no cometió pecado y sin embargo fue para solicitar ser bautizado. Él lo explicó, para que se cumpla toda justicia. Alguien ha sugerido que en realidad el sentido es para poner el ejemplo y estar así completo en lo que esperamos de un discípulo nuevo de Cristo Jesús. 2. El texto dice subió del agua. Significa que Él descendió al agua. Porque el texto dice, luego subió del agua. Entonces tuvo que estar bajo agua. En tercer lugar, dice que recibió la confirmación del Padre y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre Él y el Padre habló desde el cielo diciendo, este es mi Hijo, en quien tengo complacencia. Así que estos tres elementos hacen realmente importante la ceremonia del bautismo, porque el mismo Jesús fue quien nos dio el ejemplo de dar el paso del bautismo. En segundo lugar, el bautismo es importante porque es un mandato de Jesús. En algunos libros se lee, es una orden de Jesús. Esto es importante. Es importante porque no nació en una reunión de personas que estaban ahí analizando qué hacer para que las personas que quieran sumarse a ser discípulos puedan hacerlo. ¿Qué requisito le pedimos? ¿Qué acceso debemos darle? No. Esta es una orden, es un mandato de Cristo Jesús. ¿Dónde lo dice? San Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Dicen así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En esta comisión que Jesús dio a sus discípulos, está clara la instrucción que hacer discípulos significa bautizar a las personas. Parte del Evangelio en realidad es el bautismo. Por eso la Iglesia ahora cumple con esa misión de predicar el Evangelio eterno a toda criatura, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, a todo pueblo, a cualquier rincón donde haya un ser humano. Debe llegar el Evangelio. Y una vez que se presente el Evangelio, entonces ahora las personas deben bautizarse. Pero esta parte de esta misión que se manda a hacer a la iglesia tiene un versículo importantísimo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa de Jesús para la persona que entra a las aguas del bautismo. Y Jesús le dice, no estás solo, no estás sola de hoy en adelante. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Qué gran bendición la que ofrece Jesús cuando se cumple la misión de predicar el Evangelio, de bautizar a las personas, y luego viene la promesa, yo voy a estar con ustedes, yo voy a estar con ustedes. En tercer lugar,
El bautismo es importante para perdón de pecados y para recibir el Espíritu Santo. Esta es una verdad profunda, tan profunda, que en realidad la venida de Jesús a la tierra fue para buscar y salvar a quien se había perdido. Pero una vez que esta persona acepta a Jesús como su Salvador personal, debe aceptar públicamente que Jesús lo perdona. Y una vez perdonada la persona, no queda a la deriva, porque ahora viene Jesús y da el don del Espíritu Santo para que la persona espiritualmente hablando no esté sola. Qué mejor que el poder del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo en esa vida recién bautizada. Leámoslo. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Yo tengo subrayado eso en las Biblias que me toca estudiar. Yo subrayo esa parte. Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La persona cuando comprende que es pecadora y que nada nos puede limpiar de ese pecado. El Antiguo Testamento dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cuerpo, la mancha de tu pecado, dice Jehová, está delante de mí. No hay otra manera de encontrar el perdón de los pecados más que ir a Jesús, confesar los pecados y Él nos perdona. Pero el acto público para aceptar el perdón de pecados es el bautismo. Entonces, cuando la persona es sumergida en el agua y sale del agua, simbólicamente ahí está limpiando su vida de pecado y aceptando el perdón de Cristo Jesús. Y por supuesto recibe también el don del Espíritu Santo. Con razón en Hechos capítulo 22 y los versículos 12 al 16 explica esto. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Y dice el texto: y lava tus pecados, invocando su nombre. Ver en la vida de Saulo un perseguidor de los cristianos, pero en realidad el ataque era directamente a Jesús. Claro que era pecado. Claro que no había comprendido el plan de salvación y que según él estaba haciendo el bien, pero realmente estaba acumulando más y más pecados sobre él. Entonces, cuando Saulo recibe el llamado directamente de Dios y cuando se le llega allí a explicar que él ha sido llamado ahora para predicar el evangelio de salvación
a muchas personas, principalmente a los gentiles. Ahora él reconoce que para iniciar ese ministerio debe ser bautizado. Por eso, si usted lee atentamente esa parte de la Biblia, él prefirió ser bautizado antes que probar alimentos que no lo había hecho durante 3 días. ¿Por qué? Porque él comprendió que lo más importante en la vida es ser perdonado por Cristo Jesús. Y cuando le hacen la invitación, levántate y bautízate y lava tus pecados, lo que le están diciendo es el momento de aceptar públicamente el perdón de Jesús y el símbolo para limpiar esa vida llena de pecado, llena de persecución, de odio, de envidia, persiguiendo al mismo Jesús. Es a través del bautismo, porque te sumerges en el agua y de esa manera estás lavando simbólicamente tu vida de esos pecados que tienes. Y ese capítulo dice que inmediatamente él dijo, bautízame. Y fue bautizado. Y luego él dijo, tengo hambre. Claro, después de 3 días. Pero aquí el acto realmente es lavar los pecados, resultado de un bautismo, donde simbólicamente se lava esa vida de pecado, de pecaminosidad, y ahora se nace a una vida nueva en Cristo Jesús. En cuarto lugar, el bautismo es importante porque marca el inicio para perseverar en la iglesia de Jesús. ¿Sí? El bautismo es lo que da a la persona el inicio de caminar junto al pueblo de Dios, a avanzar ahora a la iglesia de Cristo Jesús, a unirse al remanente del Señor. El resto que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, ahora llega a ser más fuerte porque alguien más se sumó. Una hermana, un hermano, un joven, una señorita. Alguien más se sumó. Y yo digo, en cada ceremonia bautismal que realizo de una o de varias personas, luego del bautismo, la iglesia ya no es igual, ahora es más fuerte porque se han sumado más discípulos al reino de Dios y ahora tenemos más soldados en el ejército del Señor para avanzar con la predicación de llevar las buenas nuevas a muchas personas más. Dice Hechos 2:41 y Hechos 2:47 dicen así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿A dónde se añadían los recién bautizados? Allá en la iglesia apostólica, o la iglesia primitiva, o la iglesia cristiana que estaba creciendo con el poder del Espíritu Santo, se añadían a la iglesia. Y aquí nos dice que aquel día fueron 3,000 personas que se bautizaron. Y luego dice, y se añadían cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 8:12 agrega, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Cuando creyeron en Cristo Jesús, se bautizaban hombres y mujeres. Por eso que la iglesia creció. Y la iglesia sigue creciendo. Porque personas se siguen bautizando. En otras palabras, para
el cristiano, cuando se bautiza, es el inicio de su jornada de fe. Es el inicio del camino a recorrer en la fe. Es el inicio de unirme a los hijos del Señor que ya perseveran y me uno a la iglesia para entrar de lleno, para servir al Señor y también para fortalecer la iglesia del Señor. En quinto lugar, el bautismo es importante para ser salvo. Debo explicar lo que acabo de mencionar porque se puede malinterpretar. La salvación es por gracia, porque recibimos perdón cuando no lo merecemos. Recibimos vida eterna, que es la promesa, cuando no la merecemos. Es por gracia. Somos perdonados de todos los pecados cuando hemos sido demasiado atrevidos para estar en contra de Dios, para blasfemar incluso, tantas cosas. Pero somos perdonados por gracia. Y la salvación, por supuesto, es por gracia. Eso está muy claro. Es por gracia. Sin embargo, esa gracia que el Señor nos da, nos ayuda a hacer la voluntad de Jesús. Y entonces decimos, en agradecimiento a eso, en respuesta a eso, ¿qué puedo hacer? Y ahora responde la palabra del Señor en San Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Jesús ahora dice, la salvación es por gracia, es por fe, tienes que creer. Sí, pero al que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Mas el que no, dice, el que no cree, por supuesto, no va a ser bautizado. Sí, porque hay que creer para ser bautizado. Y el que no, el texto es bien claro, dice que será condenado. Por eso, en Hechos capítulo 16 y los versículos 30 al 34, dice, y sacándolos, les dijo, señores, es un relato que está contando, ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero ha comprendido a Jesús, ha aceptado a Jesús, cree en el Evangelio. Ahora pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. En aquella misma hora de la noche, ¿qué había ocurrido? Bueno, habían puesto preso a los apóstoles del Señor. Presos. Pero de repente las cárceles o las puertas se abren de las cárceles. Los presos están automáticamente en libertad. Sin embargo, acá los apóstoles dicen, no podemos hacer eso. Así que el que cuidaba la cárcel se queda tan sorprendido de ver la actitud de estas personas, de estos apóstoles, que también le dijeron a los demás, no salgamos. Entonces les dijo, vayan a mi casa. Pero cuando iban, él comprendió, estos son enviados de Jesús. Traen un mensaje de salvación. Y por eso él pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dicen, cree tú, tu familia también, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos. Él dijo, qué alivio, vengan, y les cura las heridas el carcelero a los apóstoles. Y luego dice, bueno, por favor ahora,
ha llegado el momento, aquí estamos para que nos bauticen. Y en aquella misma hora de la noche, que era más o menos a medianoche, fueron bautizados. Interesante, se fueron a acostar, a dormir, por decirlo así, pecadores, mundanos, paganos, y al otro día amanecieron perdonados, creyentes en Cristo Jesús, discípulos ahora del Señor porque eran seguidores de Cristo Jesús, y por supuesto con la garantía de la salvación en Cristo Jesús. Qué bendición realmente la que da Jesús a través del bautismo. Por eso tenemos que aprender que es importante dar el paso del bautismo. Sí, es de tanta importancia que fue uno de los actos que el mismo Jesús hizo. Y Jesús dijo en otra ocasión, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, dijo Jesús, ustedes también deben hacer. ¿Has dado el paso del bautismo? Alabado sea Jesús. Entonces has recibido el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Eres miembro de la iglesia porque te uniste al pueblo del Señor. Y ahí debes estar perseverando con los demás hermanos. Debes tener fe en el Señor. Y por supuesto, cuando hiciste el acto público, también fue una confesión. Creo en Jesucristo. Es tan importante que has creído en Jesucristo y ahora, ¿qué esperas? Salvo en Cristo Jesús. Ese es el tema del bautismo y la gran importancia del bautismo. Pero ¿qué tal si no has dado ese paso del bautismo porque crees que ¿en qué me puede ayudar? Yo soy mejor que los cristianos. Algún día lo voy a hacer, lo voy a pensar. No he conocido mucho todavía, me falta mucho por aprender. El bautismo no es la graduación del cristiano, es el inicio en la escuela de Cristo Jesús, es la inscripción en la escuela del discipulado. Jesús solicitó el bautismo. Corre a solicitar el bautismo ahora que has comprendido la importancia del bautismo. Solicita ser bautizado. Que pongan una fecha para tu bautismo. Corre para ser bautizado. Necesitas ser perdonado. Necesitas ser lavado de los pecados, como se le dijo a Saulo. Levántate ahora, bautízate y lava tus pecados. Sí, lava tus pecados. No puedes seguir con esa vida pecaminosa. Tú y yo sabemos cuán pecadores somos. Ve y solicita entonces ser bautizado inmediatamente y se bautiza para unirse a la iglesia. Únete a la iglesia, persevera en la iglesia, aprende de la palabra del Señor. No estás solo, no estás sola. Jesús dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Así que al bautizarte no quedas abandonado, aun cuando te desprecien o te reprochen tus amigos o tu familia. Te encuentras con la compañía de Jesús para el resto de tu vida. Y qué mejor tener la bendición y la presencia de Jesús en tu vida y el poder del Espíritu Santo. ¿Quieres entregar tu vida a través del bautismo? Pues busca al pastor, háblale a tu familiar o a tu amigo que es adventista del séptimo día, o marca nuestras redes, aquí en nuestro chat, marca, solicito ser bautizado o bautizada, vivo en tal lugar, y de inmediato alguien se pondrá en contacto con tu persona para dar ese paso. ¿Te parece bien si oramos? Padre nuestro que estás en el cielo, quienes ya hemos sido bautizados, renovamos nuestra fe en Cristo Jesús y te decimos gracias por el perdón, gracias por la iglesia, gracias por el don del Espíritu Santo, gracias por la salvación que nos ofreces.
Y aquellos que no se han bautizado, Señor, pero que en este momento están escuchando, están viendo este mensaje, que el Espíritu Santo crea en ellos la necesidad urgente y que soliciten, que llamen, que escriban, que vayan a ser bautizados cuanto antes y queden sirviendo a Dios allí en la iglesia, esperando tu segunda venida, para decir: salvos en Cristo Jesús, con vida eterna con Jesús. En tu nombre oramos, Jesús. Amén.